Según las encuestas, lo más probable es que hoy, en estas elecciones, los republicanos consigan también las mayorías en el Senado. Es decir, que de aquí en adelante, en los 2 años y 2 meses aproximadamente de gobierno que le restan al presidente Barack Obama, tendría que enfrentarse con un Congreso donde habría mayorías de la oposición en ambas cámaras. Usted acaba de recorrer varios estados de los Estados Unidos. Hay que decir que además usted conoce los 50 estados de la Unión, que es una cosa curiosa. ¿Cómo le toma el pulso usted a este país? ¿Qué percepción tiene usted? ¿Ganarán los republicanos también las mayorías, las conseguirán en el Senado? Sí, yo creo que sí, al menos a tenor de lo que hemos visto en la calle, en el medio oeste, que es donde yo he estado, en sitios como Kansas, como Iowa, incluso en Texas, que es muy republicana, pero donde me fui para hacer una historia sobre el ébola y cómo esto está afectando al voto también. Lo que detecta uno en la calle son dos cosas muy claras. Por una parte, ansiedad por la situación económica. La clase media está ansiosa porque se da cuenta de que la recuperación que tanto nos dicen que funciona no les llega a sus bolsillos y no saben qué va a pasar con su futuro a corto plazo. Y luego hay un sentimiento generalizado de hartazgo con esta ciudad, con Washington. La gente no puede más de la disfunción, de la incapacidad de hablarse los unos con los otros, de que esto no funcione, y a pesar de que el presidente Obama tiene un índice de popularidad solo 6 puntos superior a George Bush en el 2006, que es decir mucho, de lo mal que le va a Obama, todavía es más impopular el Congreso. Nadie puede ver a la gente que trabaja aquí, y eso va a contribuir a que mucha gente que se presenta a la reelección esta noche caiga de sus asientos. Los demócratas tienen otro problema esta noche, como es que gran parte de los asientos clave para entender lo que va a ocurrir en el Senado están en disputa en sitios donde Romney ganó en 2012 y por lo tanto hay una mayoría social republicana. Y esa combinación de cosas representa un termómetro malo para los demócratas esta noche, que yo creo que sí que van a perder el Senado. De todos modos, irónicamente, yo tengo la sensación de que estos 2 últimos años de Obama, con un Congreso todo republicano, no le van a ir tan mal las cosas en algunos asuntos, porque los republicanos van a tener necesidad de legislar en algunas cosas mirando a las presidenciales del 2016, y ahí la reforma migratoria es uno de los grandes temas. ¿Cómo se presenta un tal Rand Paul o Ted Cruz o Jeb Bush, quien vaya a ser el candidato, diciendo las barbaridades que han dicho respecto a la reforma migratoria como lo han hecho hasta ahora? Ya no van a tener la excusa los republicanos de decir los demócratas en el Senado nos ayudan, ahora tienen una responsabilidad de legislar, y quizá ahí hay un poquito de margen para que Obama y esta gente puedan entenderse. Raquel Godos, y es que hay otro problema para los demócratas, y es que estos 36 escaños del Senado que se renuevan hoy fueron elegidos, los que los ocupan, quienes los ocupan, fueron elegidos en el año 2008, cuando fue elegido también Barack Obama, es decir, cuando Obama era muy popular, ahora es muy impopular. Efectivamente, lo que ocurre es que, por hacer un símil futbolístico, los demócratas juegan a la defensa y los republicanos al contraataque, y les fue muy bien en 2008, y defender esos asientos donde ganaron aupados por la Obamanía de 2008 va a ser muy complicado. Demográficamente, como decía Xavi, esos estados son republicanos. Y además hay otros factores demográficos y de tendencia electoral en este país que en las midterms, en las elecciones de medio mandato, son muy notables, como que, por ejemplo, se castiga históricamente al partido del presidente. Unido a la baja popularidad, unido a que Obama está totalmente fuera de combate, unido a que incluso sus propios correligionarios le piden, por favor, hágase a un lado porque no funciona, yo creo que lo tiene muy complicado. Es verdad que hay estados en los que pueden dar la sorpresa, es verdad que hay otros factores. El otro día el New York Times sacaba un artículo explicando que las encuestas tienden a minusvalorar el voto demócrata, porque hay mucho voto de minorías que no son capaces de llegar las compañías que realizan estas encuestas. Entonces puede ser que en algunos estados como Colorado todavía el voto latino de la vuelta, si Colorado lo pierden es prácticamente imposible que consigan mantener la mayoría en el Senado. Puede darse una situación muy peculiar, que es que haya un 50-50, 50-50, y entonces Joe Biden acuda al Senado a votar, que sería algo también bonito de ver. El vicepresidente. Pepe, hay una cosa llamativa, y es que es uno de los grandes problemas que enfrentaría Obama en caso de que los republicanos consigan las mayorías en el Senado, es que le podrían no solamente bloquear una cantidad de iniciativas legislativas, sino los nombramientos.
según el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tiene, el Senado tiene una función de lo que se llama advise and consent, algo así como asesorar y consentir. Y por ejemplo, los nombramientos de todos los ministros, lo que se llama secretarios aquí en Estados Unidos, tienen que ser aprobados por el Senado. Los nombramientos de los embajadores y de centenares de funcionarios. Eso por una parte, pero por otra, le quería hacer una pregunta con respecto a México, y es si pudiera haber algún cambio de la política exterior en Estados Unidos desde el Capitolio en caso de que los republicanos consigan las mayorías en el Senado, o si no habrá ninguna modificación. Creo que históricamente los presidentes que pierden una mayoría en el Congreso tradicionalmente se refugian en la política exterior porque es uno de los pocos campos donde ellos tienen un margen de maniobra sin depender tanto del Congreso, a excepción de autorizaciones de fondos o algunas autorizaciones de guerra mismas. Sin embargo, es donde el cambio de políticas puede ser más fácil para Obama. Habrá que ver exactamente cuál es la composición del Senado para ver cómo podría manejar Obama sus últimos 2 años. En la prensa ha habido muchísimos comentarios que pudiera haber muchísima colaboración, como decía Xavi, en asuntos, por ejemplo, como el comercio internacional, algunas cuestiones relativas a impuestos, alguien incluso flota algún compromiso de un programa de trabajadores temporales sin migración, pero no conocemos exactamente cuál será la dinámica, no solo al interior del Partido Republicano, que muchos piensan quisiera hacer algún negocio con el presidente, pero también va a ver cómo responden los demócratas ante esta catástrofe electoral. Yo creo que uno de los más interesantes aspectos que será la batalla que sigue después de estas elecciones, hacia qué rumbo tomarán los demócratas, porque quedarán muy pocos meses, menos de 15, para ya entrar a la competencia de 2016. Lo que pasa es que, me permite, estoy de acuerdo, pero los demócratas tienen un panorama mejor en los próximos 2 años, porque en 2016 este jarabe de aceite de ricino que se van a tomar hoy los demócratas, en lo que representa una derrota, va a trasladarse a los republicanos, porque los asientos que se van a disputar en 2 años van a ser en sitios donde los demócratas ganaron, y ahí van a perder escaños los republicanos. Por tanto, eso es que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, ya sabemos, a no ser que haya aquí una sorpresa, que la candidata demócrata a presidente en 2016 es de una solidez muy grande, porque va a ser Hillary Clinton, al menos eso nos cuentan, porque John Podesta está a punto de marcharse de la Casa Blanca para asesorarla en su campaña, es decir, ya tenemos algunas indicaciones claras de que esta señora se presenta. ¿Quién va a ser el candidato republicano? No lo sabemos. El más sólido parece ser Jeb Bush, pero tiene mucha mochila este señor, también por el nombre que lleva, así que viene un panorama mejor para los demócratas. Pero yo pienso que dentro del propio Partido Demócrata hay una especie de, no quiero decir una guerra civil, pero sí hay muchísimo descontento del ala izquierda ante lo que percibe una moderación de Obama a lo largo de su gobierno en cuestiones como pues el espionaje, el no haber sido tan ambicioso en inmigración, en el que las reglas de cambio climático tampoco fueron más allá de lo que se podía. Perciben que no ha sido lo suficientemente el hope que se veía en la esperanza en 2008. Hay que recordemos, él era la alternativa a Hillary Clinton, y yo creo que esa solidez que se habla de Hillary sí es muy fuerte, pero no necesariamente significa que el Partido Demócrata está unificado tras de ella. Quizá permítame, sería una comparación Bush-Obama, donde a Bush era un líder que no le gustaba pensar, y Obama es un pensador al que no le gusta liderar. Y entre esa dicotomía entre los dos está este país que no sabe hacia dónde orientarse. Y luego que la guerra civil en el Partido Republicano todavía es peor, o sea, es mucho más fuerte, ¿no? Vamos a ver una batalla mucho más complicada entre los republicanos, donde el Tea Party enarbola un papel muy fundamental dentro del partido, que empieza a tirar de la cuerda de una manera muy fuerte y que demográficamente no le ayuda.